¿Cómo les va? Qué bien que estén por acá, qué lindo encontrarnos en este espacio que va a ser el espacio de reunión de incidencia feminista latinoamericana y del Caribe. Y vamos a empezar este primer episodio con un caso que es emblemático para toda la región, muy especialmente para Centroamérica. El caso Beatriz se ha convertido en un testimonio de las consecuencias que tiene la penalización total del aborto en algunos países, por ejemplo, como en El Salvador. Por eso tendremos varias entrevistadas, pero para poder empezar, para dar inicio a esta conversación, nos parecía que era importante que estuviéramos todos, todas, todes en la misma página, conociendo un poco más de información sobre el caso Beatriz. Lo vamos a ver en este video. Soy Beatriz y hace 2 años yo salí embarazada. Entonces ahí en maternidad me dijeron de que el embarazo no estaba bien y que mi vida corría peligro si lo llevaba todo el embarazo. Entonces yo, como ya tenía mi primer hijo ya, pues yo le dije a los médicos que me lo interrumpiera y no quisiera, porque hay otras mujeres que pasan lo mismo que yo pasé. Por eso he puesto una demanda al Estado, pues, para que me ayude y me apoye, pues. 10 años después, una demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño podría sentar jurisprudencia. El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas del mundo. El aborto está castigado con penas de cárcel que pueden alcanzar los 50 años de prisión. Ella estaba enfrentándose a un embarazo que ponía en riesgo su vida. Este era su segundo embarazo. Parte de esto, pues, estaba enfrentando una condición de salud, lupus, y estaba gestando, según el diagnóstico médico, un feto sin cerebro, anencefálico. En ese momento, planteando y partiendo de las recomendaciones médicas, pues ella dijo: quiero vivir. Pidió esta interrupción del embarazo. Sin embargo, debido a la penalización total del aborto, pues Beatriz se enfrentó a grandes consecuencias y obstáculos. A pesar de que su decisión era clara, ella dijo: quiero vivir, necesito esa interrupción. La familia también acuerpó su decisión, pues no podía hacerlo por la total prohibición. El documental que realizaron las organizaciones IPAS y Amnesty Internacional sobre el caso Beatriz. Y esta que hablaba al inicio era precisamente la misma persona, es Beatriz la que está hablando, y por eso nos parecía importante contarlo desde su propia voz, así como lo hace el documental. Estamos ya en comunicación con una persona clave en el seguimiento de esta causa que ha sido presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en comunicación con Morena Herrera. Morena, te damos la bienvenida acá a este canal de incidencia feminista latinoamericana. ¿Nos escuchas bien, Morena? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, Pate? ¿Cómo están? Felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias. Nos parecía que vos has sido una protagonista desde el primer momento de este caso y, en primer lugar, que nos cuentes un poco cuál es la centralidad de este caso Beatriz para todo lo que es la región de Latinoamérica y del Caribe. Bueno, Beatriz, como el mismo documental evidencia, era una muchacha joven de una zona rural, viviendo en situación de pobreza. Su situación no es tan excepcional, más bien refleja lo que muchas otras mujeres viven. Lo viven en soledad, lo viven en silencio, y esa quizás es la excepcionalidad de Beatriz, que se atrevió a demandar, se atrevió a pedirle al sistema de salud: muy bien, este embarazo me pone en riesgo la vida, por favor interrúmpalo. Ella tenía un modo sencillo, directo para decir las cosas, y les dijo a los médicos: quiero que interrumpan el embarazo. Después los médicos le respondieron que, aunque ellos estaban de acuerdo con que era necesario interrumpir ese embarazo para asegurar su vida y que el embarazo no era viable, las dos cosas, pero que ellos no lo podían interrumpir
si no tenían una autorización que les asegurara que no iban a ser procesados. Incluso yo recuerdo que en la primera visita que ya acompañamos a Beatriz, nos comentó el abogado que los médicos le dijeron, si te interrumpimos el embarazo, la primera que vas a ir a la cárcel sos vos y los segundos nosotros. Entonces necesitamos una autorización. No lo vamos a hacer sin una autorización. Y ese es el momento en el que, conversando con Beatriz, llegamos a la primera conclusión de que una manera era pedir a la Corte de Justicia de El Salvador, a la Corte Suprema de Justicia, mediante un amparo que le permitieran a los médicos realizarle la interrupción del embarazo. La Sala de lo Constitucional, que es la encargada de resolver los amparos, dilató bastante el proceso, incluso pidió una opinión médica que no correspondía porque no llevó especialistas más bien llevó a gente y después incluso hubo una médica, una ginecobstetra que nos escribió y nos dijo, a mí me obligaron a firmar ese peritaje. O sea, esa participación del Instituto de Medicina Legal fue amañada para forzar a la Sala de lo Constitucional a que le negara a Beatriz el amparo. Eso fue muy duro para Beatriz porque fueron muchos días esperando. Recuerdo que al principio ya estaba fuera del hospital, pero era perseguida, presionada para que desistiera. Yo fui testiga de una llamada que recibió de una persona, de una organización que niega las posibilidades de cambiar la ley sobre aborto en el país. Y recuerdo que le ofrecieron, si desistís de tu petición, te ofrecemos casa, te llevamos a un hospital que vas a estar como en un hotel, vas a poder tener ahí a tu niño y le ofrecemos trabajo estable a tu marido. Y pues era como comprarla a ella. Nosotras dijimos que ella decida, pues es su vida y es su decisión. Y ella nos dijo, no voy a desistir, porque yo quiero vivir y sé que esto no es para mí. Entonces nosotros la apoyamos. Siempre le dijimos, vamos a respetar lo que vos decís, lo que vos digas, lo que decidas. Pero ella fue muy firme en esto, era suavecita, sí, para decir las cosas, pero muy firme. Se nota ahí esa voz, esa firmeza. Yo te interrumpo, Morena, porque me gustaría contextualizar para la gente que recién está conociendo el caso, que todo esto ocurría en El Salvador y que ustedes se acercaban como activistas, como militantes, en tu caso, bueno, una militante histórica de derechos humanos, de los feminismos, y de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Todo esto ocurría todavía dentro de El Salvador, pero después esto empieza a tener otra trascendencia en estos pasos que ustedes van dando jurídicamente, ¿no? Pues que se dilataba tanto el proceso y la salud de ella se deterioraba, que ahí decidimos pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotras sabíamos que existía la Comisión y el sistema interamericano, pero no lo conocíamos en profundidad. Entonces, consultamos con CEGIL y las compañeras de CEGIL nos apoyaron para elaborar la primera propuesta, la primera solicitud de medidas cautelares. La comisión le otorgó medidas cautelares, pero no fue escuchada, fue desoída. Justo al día siguiente que la Sala de lo Constitucional le denegó el amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que le otorgaba a Beatriz las medidas provisionales. Y eso, digamos, daba otro marco legal a los médicos para actuar. Pero ya a esas alturas, Beatriz estaba en la semana 26 del embarazo. Aún así había resistencia de realizarle el procedimiento.
una médica y un médico llegaron y al final sí lograron examinarlo y dijeron, ella tiene principios de hidrámeos, debería de interrumpirse ya el embarazo, y aún así tenían resistencia. Quiero decir que lo que enfrentó Beatriz fue muy duro. Recuerdo también que le enviaron una cestita con cosas de bebé y un gorrito para que tapara el cerebro, iba a tener la criatura. O sea, eso es muy cruel. También publicaron una carta en uno de los periódicos de mayor circulación en el país, donde le decía, Beatriz, no lo mates, puede tener tus ojos. Una manera dura de tratar a una mujer, y era una muchacha joven, 22 años, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que la fuerza de ella también estaba en la fuerza de querer vivir, de querer cuidar a su niño y también de sentirse apoyada. En ese tiempo yo fui un día al hospital a hablar con los médicos, a tratar de explicarles a los médicos que les habíamos demandado, pero era para que ellos pudieran proceder. Y me dijeron que comprendían lo que estaba pasando, que lo apoyaban. Y bueno, después de que hablamos, teníamos ofrecimientos de sacarla del país, pero nos dijeron que había otro problema, que es la territorialidad del delito. Es decir, que si sabía que ella salía para abortar en otro país, ella y quien la acompañara también podían enfrentar un problema legal al regresar. Y bueno, le pedí al doctor si me dejaba visitarla en la sala donde estaba. Le habían dado una salita como aparte, pues, ¿verdad? Y cuando íbamos para allá, el médico me dijo, mire, Morena, en este momento, en la sala de embarazos de alto riesgo, tengo a 49 pacientes, algunas en estado peor que el de Beatriz. La diferencia con Beatriz es que ella ha hablado, ella ha pedido que le interrumpan el embarazo y que ustedes le están apoyando. Me dijo, esas son las dos razones que hacen diferente, que ella está decidida, ha hablado, ha pedido y que les ha pedido apoyo a ustedes y ustedes la están apoyando. Pero el caso de Beatriz, y eso es importante que la ciudadanía de América Latina lo sepa, no es tan diferente como el que viven muchísimas mujeres en nuestra región. Y por eso es tan trascendental la sentencia que estamos esperando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque puede poner fin a mucho sufrimiento y mucho dolor que enfrentan las mujeres. Eso es lo que quería compartir, sí, con la gente que nos mira, porque también ha sido un caso que congregó la atención, que incluso durante la audiencia hubo mucha presencia de organizaciones, ¿no? Organizaciones a favor y en contra, ¿no? de la posición que estamos reclamando. Me gustaría que contaras un poco cómo fue eso, porque no es tan habitual, me parece a mí, que las audiencias de la Corte Interamericana estén tan nutridas, incluso en las afueras en las calles. También había como mucha asistencia, había vigilias incluso, esperando este tratamiento de parte de la Corte Interamericana. Y bueno, las organizaciones feministas nos movilizamos. Nosotras ya preveíamos que iba a ser fuerte la confrontación que podía generar la audiencia. Y invitamos a organizaciones de América Latina a que si podían asistieran a Costa Rica, también a organizaciones costarricenses. Y bueno, sabíamos que la audiencia iba a durar 2 días. Decidimos irnos un día antes, menos mal, y llegamos y nos quedamos en la calle del lado de la corte. Lo que no teníamos claro, bueno, sí habíamos escuchado una conversación de unas personas que andaban queriendo contratar a un hotel cercano, que le dijeron, mire, van a venir las personas, son sucias, no sé qué. Llegaron a hablar mal de nosotras, pero no teníamos idea que iban a ser tan grande la movilización que hicieron. Y bueno,
la policía nos dijo, partan la calle. Entonces, quienes apoyábamos a Beatriz, estábamos del lado de la calle que pega a la corte, que da a la corte, y las otras organizaciones que negaban y que están diciendo pues que Beatriz fue engañada, que Beatriz fue manipulada, que ella no quería abortar. Pero quiero decir, en realidad, Beatriz, su primera intención era vivir. Y si para vivir había que abortar, esa era su decisión, pero al principio, digamos, ella lo que quería era que le interrumpieran el embarazo para cuidar a su niño. Entonces, ahí se dio una confrontación fuerte. Quiero decirte que a mí me conmovió, por ejemplo, porque estos grupos tienen muchos recursos. En la noche dejaban los custodios contratados, pues, ¿verdad? Y tenían canopy, sombra, mucho colorido, celeste y no sé qué. Y nosotras pues teníamos muchas mantas, habíamos llevado bastante material que a lo largo de estos años hemos utilizado, como estos pañuelos o como otros materiales para dar a conocer la causa de Beatriz, pero no teníamos toldos ni tantos recursos. En eso llegaron las mujeres que están refugiadas, las nicaragüenses que están refugiadas, y dijeron, ¿cómo que no tenemos toldos de este lado? Nosotras tenemos de la feria, dice la feria pinolera, así que ya nos vamos a traer los toldos y los ponemos aquí. Y así se fue sumando con distintos tipos de recursos y apoyos, una movilización muy fuerte para la corte. Yo creo que quedó en evidencia para la gente que estaba adentro y para la gente que estaba afuera, que las organizaciones que apoyan a Beatriz eran muchas, muy fuertes, con mucho compromiso y mucha alegría también. Pero también los otros se movilizaron y tienen muchos recursos. Eso te quería también preguntar, porque se realizó hace poco la Asamblea General de la OEA y también se eligieron allí nuevos integrantes de esa corte. Entonces, preguntarte, quizás tratando de hacer una síntesis para que no se nos vaya todo el tiempo, pero ¿cómo avanzan estos grupos sobre organismos como la OEA y qué implicancias puede traer este cambio que se dio en la última conformación? Yo creo que estos grupos desde hace años están persiguiendo controlar a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos y la OEA. Y también ahí es la posición que tienen los gobiernos en este momento. En los gobiernos, no en todos, pero predomina una perspectiva muy conservadora. Y la elección de jueces, lamentablemente, pues no asegura una posición ecuánime. Esa elección reciente de los jueces no asegura imparcialidad. Y es lamentable, pero yo espero que el perfil de juristas prevalezca por encima de las presiones políticas que puedan tener estos jueces que van a asumir en diciembre la responsabilidad de la Corte. De cualquier manera, el fallo sobre el caso Beatriz no lo juzga esta nueva composición, lo juzga quienes vienen tratando la causa previamente, ¿no es cierto? Sí, fue la Corte que escuchó, que estuvo en la audiencia, la que tiene que deliberar y emitir sentencia. Y es decir, los nuevos jueces no van a deliberar sobre esto porque no conocieron. Nosotros estamos esperando, pero todavía no está anunciada la deliberación. Creemos que puede ser que este año de la deliberación, porque los jueces se abren a final de diciembre. Entonces todavía hay unos meses que van a tener varias sesiones y que en un periodo de sesiones de lo que resta del año puedan deliberar y quizá la sentencia la dan a conocer el próximo año, pero ya de la decisión que ha tomado la Corte actual, que
conoció en la audiencia en el 2023. Bueno, será de atención de toda la región, me parece que incluso de todo el continente, porque estos grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y a los avances de los feminismos hablan del caso Beatriz como si fuera el Roe versus Wade de Latinoamérica. Entonces ahí hay una importancia central que se está disputando, por lo que seguramente estaremos conversando muchas cosas más sobre este caso de Morena, ¿no? Muchas gracias. Yo solo quiero reiterar mi mensaje. Beatriz fue excepcional porque se atrevió a hablar y porque ha tenido mucho apoyo. Pero su historia, su realidad, es la realidad de muchísimas mujeres latinoamericanas y es una realidad que puede cambiar con esta sentencia. Entonces tenemos mucha esperanza de que eso cambie y mucha alegría de que pronto va a llegar. Seguramente que sí. Morena, te agradecemos parte de esto que también reforzás, ¿no? De que es la situación de un montón de mujeres en Latinoamérica y en el Caribe. También ha quedado reflejado en la cantidad de amicus curiae que han presentado distintas organizaciones. Así que también vamos a hablar de eso en un ratito más. Así que, bueno, gracias por esta introducción y seguimos conversando. Acá estamos repasando el libro que mencionábamos antes, Todas para una, Justicia para Beatriz. Este libro compila algunos de los amicus curiae que se han presentado precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aportar argumentos en relación con lo que hablábamos recién con Morena Herrera. Estos amicus, estos 10 amicus, son los han elaborado organizaciones que integran Incidencia Feminista Latinoamericana. Y por eso queríamos conversar con algunas de las protagonistas, de las escritoras, de las que le pusieron letra y pensaron también, adhirieron a esta estrategia de acompañar el caso desde esta escritura jurídica, ¿no? Con argumentos bien jurídicos desde cada país. Por eso voy a presentar a dos compañeras que integran también Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe. Estamos por hablar con Aide García, que es la directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir de México, y con Analía Mas, que además de ser abogada es integrante de la Coalición Argentina por el Estado Laico. Así que les doy la bienvenida y las muchas gracias por animarse a este primer episodio de Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? A ver si ahí sí las escucho. Quizás haya un poquito de delay porque las tenemos en distintos lugares. La tengo Aide García en México. A ver si te escuchamos bien ahí, Aide. Sí, muchas gracias, Pate, y encantada. Y es un honor para mí estar aquí compartiendo con la audiencia todo el trabajo que hemos hecho a partir de la lucha del caso de Beatriz en El Salvador. Gracias, Aide. Y le damos la bienvenida entonces también a Analía. ¿Cómo estás? Desde Cava, en este caso. Muchas gracias, sí. Y encantada también de ver a Aide y el producto del trabajo de todas desde nuestros países, verlo ahí compilado y esperando que ojalá este año tengamos una resolución positiva por parte de la Corte Interamericana. Bueno, me parece que estaría bueno contarle a la gente que no conoció que esto no fue una cosa espontánea, sino que fue coordinado, que fue organizado, que hubo como un llamado que de alguna manera nos convocó. ¿Me podrías ayudar en eso, Aide, de contar un poco cómo fue esta estrategia pensada así regionalmente? Sí, yo creo que el caso de Beatriz nos lleva a que esto ha sido un caso de mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, me parece que las compañeras de El Salvador, que justamente ahí se da todo el caso de Beatriz y el proceso de la criminalización al tema de la interrupción del embarazo por causales, que fue el caso de Beatriz concretamente, una negación de servicios, y la lucha histórica del movimiento feminista, me parece, en El Salvador y América Latina. Y justamente nosotras empezamos a involucrarnos en el caso de Beatriz a partir de que las compañeras de El Salvador lo hacen público. Ya tiene esto algunos años,
pero además cuando el caso justamente se lleva a la Corte Interamericana, que nos parece es un referente muy importante, porque a partir de ahí es donde el caso Beatriz sale de El Salvador, se vuelve un caso emblemático para la lucha feminista y la lucha por el derecho a decidir en América Latina y el Caribe, y es donde todas las organizaciones que tenemos esta causa nos empezamos a involucrar. Y me parece que eso es muy importante, el hacer una causa nuestra, una causa que sucede en un país donde se violan derechos de las mujeres, y que al final esto se vuelve para nosotras un motivo de lucha muy importante. A mí se me enchila un poco la piel porque me parece que el caso de Beatriz nos lleva a pensar juntas, a articular juntas, donde quiera que estemos, porque justamente es pedir justicia. El caso de Beatriz, que es un caso muy lamentable que se da en un contexto donde el gobierno de El Salvador criminaliza el aborto, y sobre todo cuando es necesario para salvar la vida de las mujeres, y en este caso de Beatriz. Por eso para nosotros se vuelve una causa que vamos a llevar hasta el momento que el fallo de la Corte Interamericana dé una respuesta, y que esperamos que esa respuesta sea favorable para este caso de Beatriz, para que se le haga justicia. Mucha esperanza. Y en el caso desde Argentina, Analía, ¿cómo es que ustedes se involucran? ¿Cómo es que empiezan a pensarse en ese caso desde una realidad que hasta ese momento en Argentina era tan diferente? Yo en este caso me presento como Incidencia Feminista Argentina, que nace a la luz y en el marco de que aquí en Argentina se estaba sancionando, después de un par de décadas de estar militándolo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, se logra sancionar el 30 de diciembre de 2020, plena pandemia de COVID. No teníamos vacuna, pero ahí estábamos muchísimas y todas juntas en la calle. Y es ahí donde se nos ocurre esta posibilidad de una organización que se caracterice por ser federal aquí en el país, por ser laica y profundamente latinoamericanista. Es decir, con la idea que Argentina en ese momento venía de lograr conquistas de derechos LGBT, digamos, de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, reproducción humana asistida tanto para todes. Cierto, ¿no? Y bueno, y este derecho por el que tanto peleamos, que por fin lo habíamos conquistado, ahí se nos ocurre esta posibilidad de coordinar con organizaciones de países hermanos, ¿no?, de la región, para garantizar el acceso a este derecho en todos nuestros países, luchar contra la violencia machista, contra los fundamentalismos políticos, religiosos, contra la discriminación por motivos de género y diversidad sexual, etcétera. Y ahí el caso Beatriz nos pareció que era totalmente adecuado, de acuerdo a nuestros objetivos, para participar. Así que en mi caso escribí el amicus de incidencias feministas, junto con las colegas y amigas Nelly Miniersky y Mónica Menini. Dos y pesos pesados, caso, ¿no? Dos abogadas de mucho reconocimiento. Uh-huh. Sí, total admiración mutua. Y bueno, este caso se puede ver desde muchísimos puntos de vista. En nuestro caso optamos por el punto de vista de la violación del derecho a la igualdad y no discriminación. Uh-huh. Si vemos el caso, tanto el caso de Beatriz como otros casos que trató la Corte, hay algo que se repite constantemente, que es la discriminación por estereotipos que tiene la justicia, la discriminación por ser mujer, por ser joven, por ser pobre. Y este caso lo vemos en el caso de Beatriz, en el caso Manuela contra El Salvador, que fue en el 2021, uh-huh. Que también fue un caso de un aborto espontáneo. Y ella, digamos, no tuvo ninguna posibilidad de ser considerada inocente, se la culpabilizó desde el principio por este estereotipo de la buena madre, digamos, de qué es ser buena madre. Claro.
Y lo mismo, no olvidemos que el caso de Beatriz, o sea, Beatriz reunía una cantidad de condiciones, tenía enfermedades de base súper graves, que de por sí le dijeron que si continuaba con este embarazo podía morir de manera bastante cierta. Tenía un hijo, era muy joven, muy pobre y encima a las 11 semanas, digamos, se enteran de que estaba embarazada, pero además el feto era anencefálico, o sea, era incompatible con la vida. Y aún en el caso de que ella era madre, la obligan a quedarse, cursa prácticamente todo el embarazo internada sin poder ver a su hijo, sin poder ver a su familia. O sea, es de una crueldad absoluta. Y esta misma corte, en el caso LC contra Perú, que también se trataba de un feto anencefálico y de una niña que había sido violada. La corte dijo que si una niña, una mujer que tiene, digamos, un feto, en un caso un feto anencefálico, decide continuar con el embarazo, el sistema médico de salud pública está a disposición de esa mujer y la acompaña hasta el final. Pero si una mujer decide en esas condiciones no seguir con el embarazo, queda libre, solamente puede afrontarlo de manera insegura con sus propios recursos económicos y sin recibir ayuda del sistema, tanto para su salud física como su salud mental, porque está cursando un duelo, ¿no? Perdón que creo que me entusiasmé. No, está buenísimo porque estás hablando un poco... Fuimos ya introduciéndonos en lo que son los argumentos que se han usado en cada amicus, porque me parece que ahí también hubo como algo muy, muy creativo y muy complementario que quizás no fue tan programado, pero se fueron como concatenando los argumentos de los distintos amicus. En este caso, vos nos hablabas de algo como la interseccionalidad de la discriminación de género, que es lo que leía yo en este librito. Y en el caso de CDD de Católicas de México, se refirieron más a la laicidad del Estado. Entiendo que había algo referido a ese tema. ¿Y de vos recordás de qué iba el argumento del amicus que presentaron? Bueno, sí, entonces, sí, lo que quiero decir es que efectivamente para nosotros la herramienta del amicus fue una herramienta súper importante, porque justamente es cómo contribuimos con elementos importantes para la discusión y los elementos de derechos humanos que contemplaba una decisión como esta. Y sobre todo porque la Corte necesitaba llenarse de muchos elementos, no solamente de jurídicos. Y en este caso, nosotras sí apostamos a tocar algunos temas dentro de la amicus. Uno tenía que ver con el tema de la laicidad. Y sobre todo porque la laicidad tiene 3 componentes muy importantes. Uno que tiene que ver con la no discriminación, esto que nos hablaba Analía sobre por qué es importante ahí poner ese énfasis en la no discriminación, en el derecho a la igualdad, y también la libertad de conciencia, reconocer la libertad de conciencia en términos de por qué era importante la decisión de Beatriz para querer interrumpir un embarazo que salvaguardaba su vida. Y por otro lado también el poner un énfasis muy importante en el que el ámbito religioso no interfiriera en una decisión de garantizar un derecho a la salud. Y me parece que eso era muy importante justamente en términos de decir por qué no tiene que haber una influencia religiosa, porque creo que hay que realizar muy bien que el ámbito de criminalizar el aborto en El Salvador tiene que ver con la influencia de los humanos. Hay un tema muy importante donde la jerarquía de la Iglesia Católica tiene una influencia política en El Salvador, donde la criminalización tiene que ver con eso, de por qué los grupos opositores religiosos, los opositores al tema del aborto, al tema de los derechos humanos, están influyendo en las políticas. Y creemos que ahí poner ese énfasis como un elemento a discusión en el ámbito de la Corte, me parece que eso es importante. Y sobre todo porque también
seguramente ustedes saben que los grupos antiderechos fueron muy activos en criminalizar a Beatriz, pero también la causa en sí misma y a todas las organizaciones que estaban involucradas en este proceso. Y en ese sentido también nosotras creíamos que poner argumentos no solamente de la equidad, de derechos humanos, de salud pública, de elementos jurídicos, también cómo contribuimos al cambio social, al cambio donde se reconozca la libertad de las personas en el ámbito de elegir de manera libre desde la autonomía de una conciencia, digamos, en libertad. Y por otro lado, cómo los grupos antiderechos siempre están colocando en el ámbito de lo que es el pecado, ¿no? Porque me parece que ahí fue mucho de que pareciera que el ejercicio de los derechos humanos tiene que ver con un ámbito de religión y de pecado y de culpa, etcétera. Y entonces nosotras sí creíamos que teníamos que no solamente poner estos elementos en la corte, sino también en la discusión pública y social, ¿no? Lo que sí es importante que entendamos es que la salud es un ámbito de derechos humanos y el ámbito de la fe y la religión es un ámbito separado, donde no necesariamente estos tienen que ir vinculados en las decisiones políticas, en las decisiones de los derechos humanos, sino que tenemos que respetar que son dos cosas diferentes. Ahí es donde es como que empezamos a advertir cómo este caso, que quizás aparece solo en El Salvador, es un caso del Salvador, pero que refleja a un montón de mujeres del Salvador, pero también refleja a lo que les pasa a un montón de mujeres, de personas que pueden gestar en toda Latinoamérica. No sé cómo estamos de tiempo, ustedes me van diciendo si yo me puedo extender en el caso o si podemos, si tengo que ir ya a ir. Estamos bien, no, porque por ahí también quizás hacemos una pasadita más de algunas preguntas sobre el caso y los amicus, pero no me quiero privar de preguntarles de la situación, de la lectura que hacen de sus contextos nacionales. Sí, lo que venía diciendo Aide me parece que se relaciona también con esto que abordaban como estereotipos de género, ¿no? También puesto en el amicus de incidencia feminista. Todos estos mandatos de las religiones también son claramente parte de los estereotipos de género que condicionan las decisiones de la justicia, ¿no, Analía? Sí, lo vemos, nosotros lo vemos en nuestro país, pero lo vemos en la justicia de toda la región, en la medida que haya estereotipo de género, como lo hay en la justicia de El Salvador, que consideran a las mujeres solo desde su fase de capacidad reproductiva, que es los antecedentes de la misma corte que nosotras citamos en el amicus. Y evidentemente no solo llevan a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, sino que puede llevar, como en este caso, a la muerte de esta mujer y a dejar hijos huérfanos. Por esto que decía Aide, yo les cuento que en el 2018, cuando me invitaban a hablar en el Congreso a defender la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, hablé de aborto y de Estado laico. Ha sido importante para mí ese tema, coincidiendo totalmente con Aides, y de hecho citaba a Ferraioli, una autora italiana, que decía que el derecho no puede ser el brazo armado de la moral. ¿Y por qué digo esto? Porque las abogadas podemos ser aburridas, pero el tema es que utilizan el derecho como un instrumento, los fundamentalismos, ¿no? Utilizan el derecho como una herramienta para devolvernos al siglo XVII. Fíjense que se supone que los derechos humanos son progresivos. El Código Penal del Salvador hasta 1974 permitía causal de aborto en caso de que haya lo que ellos llaman un aborto eugenésico, es decir, en el caso de riesgo de vida, y en 1998 modifican el Código Penal, penalizan absolutamente el aborto bajo ningún tipo de causal, y el mismo año modifican la Constitución de El Salvador, diciendo que la persona humana se es humana desde la concepción. Y con relación con lo que decía Aide, está en la concepción de pecado, que las penas son absolutamente excesivas, 30 años, 50 años de cárcel, en caso de abortos espontáneos incluso,
en caso de fetos anencefálicos, es decir, es de una brutalidad y de una inhumanidad. Y lo que ha visto el Comité de la CEDAW es que ante esta situación, ante este tipo de legislación, se está recurriendo a abortos inseguros y aumenta muchísimo la mortalidad materna, ¿no? Y recuerdo lo que decía dice la Convención de Belén do Pará, que la discriminación contra las mujeres es considerado una forma de violencia, y que este tipo de legislación viola la cláusula de igualdad y no discriminación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Digo, porque son las herramientas que tenemos en la región y no hay que olvidarlo. Ahí la frase esta, ¿no?, de la justicia como brazo armado de la moral, me parece tremendo también para ilustrar algunas cosas que estamos viendo ahora. No me quiero ir sin preguntarles esto, ¿no? Sobre todo, ya que lo trajiste, Analía, esta frase que me parece tan ilustrativa de lo que está pasando actualmente en el país, ¿no? De lo que pasó desde hace poco, de cómo cambió este contexto en el país, y como nos están viendo compañeras de distintas regiones, me gustaría tener con vos una semblanza de cómo lo estamos pasando por acá. Sí, en mi caso no autorreferencial, pero sí de las organizaciones con las que vengo trabajando hace muchísimo tiempo, logramos cosas que nos parecían imposibles, como la ley de matrimonio igualitario en el 2010. Fuimos el 10º país en tener esta legislación. 2 años después, la ley de identidad de género, que de verdad es no por haber participado, pero creo es la mejor ley del mundo en este sentido, porque no patologiza, no se necesita ir a la justicia. Es básicamente la autopercepción de la persona. Una ley de reproducción humana asistida, tanto en el ámbito público como privado, para las familias que no tienen recursos para hacerlo de manera privada. Y después de tantos años, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y a partir de lo que sucedió en Argentina, al poquito tiempo Uruguay nos siguió, y Colombia hizo su camino, y México el suyo, y todas, digamos, nuestro movimiento es universal, y notamos una sororidad de parte de todas las compañeras de países europeos, países de la región. Y nos encontramos ante una situación política de una elección reciente, con un gobierno que se considera, no sé bien cómo considerarlo, pero digamos, podríamos decir de ultraderecha. Y lo primero, digamos, más allá de las políticas económicas, lo primero que se hizo fue hablar en contra de los derechos conquistados, en negar identidades sexuales diversas, personas que dijeron que, bueno, que querían derogar la ley de aborto, etcétera, ¿no? Esta es la situación con la que nos encontramos en este momento, a diferencia de Aide, que, bueno, tal vez ella nos pueda contar qué está pasando en México. Estaría bueno que nos cuente, a ver si miramos un poquito para ese norte. Sí, yo creo que los procesos en América Latina y el Caribe nos han traído idas y vueltas, sinceramente, ¿no? Esto que decías, Analía, sobre cómo hace algunos años, ¿no?, cuando se despenaliza el aborto en Argentina, cómo también contemplamos el sur, que era la esperanza para la región también, y que también hay que decirlo, de ahí surge la marea verde. Y la marea verde que también es un efecto que sale de Argentina, pero que también tomamos de alguna manera en otros países. Y bueno, México yo creo que es ahorita un referente en cómo vamos avanzando en la agenda feminista, donde tiene el tema del matrimonio igualitario, las identidades sexogenéricas, todo lo que tiene que ver con un avance importante, el reconocimiento de cómo se elimina la violencia basada en género, el tema de la despenalización del aborto. Y yo creo que es una esperanza, digamos, ¿no? Recientemente tuvimos elecciones en México, y tenemos una futura presidenta que ya muy pronto tomará posesión. Y la primera mujer.
tenemos la primera mujer después de 200 años en México de política hegemónica patriarcal, me parece, que también eso es muy importante para nosotras, y que esto va acompañado no solamente de que venimos de una avanzada en cómo venimos despenalizando el aborto en los estados, sino también de cómo se está configurando un gabinete político progresista donde hay muchas aliadas feministas, que me parece también eso es una gran esperanza para nosotras, y como mexicanas también creemos que tenemos la responsabilidad de que esto también influya en otros lugares de la región, la agenda del Consenso de Montevideo, la agenda de población y desarrollo y otras agendas que están viniendo también a generar ciertos cambios en lo que tiene que ver en el reconocimiento de los derechos, y sobre todo una cosa que me parece importante, que este avance que estamos teniendo en México y esta posibilidad de por lo menos otros 6 años sostener la política en materia de igualdad, de derechos sexuales y reproductivos, que también incluye Centroamérica. O sea, la cercanía con Centroamérica también tiene que influir en la geopolítica, no solamente en la cercanía que tenemos con Estados Unidos y los retrocesos, también queriendo ahí a partir de Roe versus Wade, sino también de cómo este avance que tenemos y esta posibilidad de generar y seguir construyendo no solamente un diálogo político con el gobierno que se dice de izquierda y progresista, sino también cómo esto va a influir con las dinámicas políticas y de trabajo que tenemos en Centroamérica, que me parece súper necesario. Y por eso creo que la apuesta a esa a sumarnos a este caso Beatriz creo que es muy importante, porque la lucha feminista coordina, dialoga, articula, y me parece que eso, y es muy solidario también por todas las causas que en la región, incidencia feminista es muestra de esto también, me parece, a partir de que nos configuramos con incidencia feminista latinoamericana, también eso ayuda y posibilita que podamos estar en los lugares donde sea necesario levantar la voz por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo. Van trayendo cosas que me gustaría tirar de cada una, ¿no? Lo de las convenciones internacionales, la relación del movimiento con el Estado, de cómo las feministas que integran el movimiento se insertan en el Estado, y eso nos trae todas otras complejidades, la incidencia política internacional. Me parece que hay un montón de donde tirar. Para eso vamos a tener este espacio. Estas son las cosas que conversamos tantas veces cuando nos encontramos. Si tienen alguna cosita más que quieran agregar, aprovechemos, así nos sacamos esas ganas y nos quedan todos estos temas para seguirla. Yo me estaba pensando, veo desde el fondo la imagen de la marea verde, que es avance y retroceso, y estaba pensando mientras escuchaba a Traidek que en tantos países, incluso europeos, que han sido muy progresistas, estoy pensando, por ejemplo, Países Bajos, que se da la casualidad, que no creo que sea casualidad en realidad, que al llegar al poder gobiernos de derecha y un poquito más, y diría de ultraderecha, no solo plantean una política económica determinada, desconociendo las diferencias que tenemos las mujeres en este plan económico, la feminización de la pobreza que ocurre en nuestros países, sino que lo primero que se ataca y se dice que se viene por una base cultural es al movimiento de mujeres, a la diversidad sexual y en general en Europa a los migrantes, ¿no? Entonces no creo que sea casualidad, creo que logramos unos avances enormes, fuimos durante años, el movimiento, no había ni siquiera movimientos sindicales que llegaran a reunir la cantidad de gente que reuníamos nosotras en la calle, digamos. Entonces no me parece casual, y me parece que, y acá se me está ocurriendo que la educación de las más jóvenes también, para continuar esta batalla, se las tienen que ver con los derechos humanos básicos de las mujeres, de la diversidad sexual, del laicismo, etcétera, etcétera. Todos temas que salieron hoy que están interrelacionados. ¿Ahí ven?
Sí, bueno, a mí me parece que en principio felicitar este espacio porque me parece súper importante que dialoguemos, conversemos, que traigamos aquí historias, pero también realidades de lo que estamos viviendo en cada país y cómo nos vamos conviviendo con la lucha feminista en la región. Yo lo que creo se me ocurre en este momento es decir, cómo somos parte de un movimiento muy consistente históricamente y políticamente. Creo que el movimiento feminista, más de pensar que es un movimiento de masas que podemos lograrlo, pero sobre todo de propuesta política, y que el feminismo en sí que se ha diversificado tanto, que ahora tenemos que hablar de feminismos, como también se va construyendo por las nuevas generaciones. O sea, cómo se va sosteniendo ahora de la manera de que me parece es muy simbólico y muy significativo porque son las juventudes ahora feministas que están sosteniendo esta marea verde y que se están llegando a todos los lugares de América Latina y el Caribe. O sea, me parece que no solamente de las capitales de los países, en este caso Buenos Aires, México, Ciudad de México, sino cómo se está extendiendo y que esto justamente en el caso de la movilización de Beatriz nos está llevando a que quienes están haciendo cargo de esa movilización también las juventudes feministas de Miami. Y creo que hay que reconocerlo, hay que estar acompañando permanentemente y también decir que en este sentido, como para seguir dialogando en otro momento, y como en esa diversificación jugamos diferentes papeles, ¿no? Que desde el diálogo político con el Estado, desde el diálogo con estas feministas que también se atreven a estar en estas posiciones tan complejas, pero que además que nos sirven mucho en algunos casos y que bueno, jugamos un papel. Ya te tengo que cortar, porque si no, nos quedamos y yo sé que ustedes tienen agendas muy demandadas y no sé si la gente nos va a seguir acompañando tanto tiempo. Yo creo que sí, pero les dejemos un poquito de ganas para los próximos episodios. Les agradezco un montón, siempre es hermoso escucharlas. Confío en que nuestra audiencia también lo disfrute de esta misma manera, así que yo las despido por acá. Y con este espacio seguimos un ratito más. Bueno, y nosotros estamos terminando, me parece, ¿no? Ya con esto cerramos. Invitamos a que la gente se siga subiendo a esta ola, como nos muestra ese fondo que queda detrás nuestro. Ir y venir, que siempre nos trae nuevas cosas y que con ese vaivén vamos siempre avanzando. Así que muchas gracias a todo el equipo que está ahí atrás, que me está acompañando, a Gaby, a Rafa, al Grego, la Pau, bueno, veo acá a Pala, pero sé que hay un montón de gente detrás. Y a todas y todos y todes ustedes que nos dan aliento para emprender estas aventuras. Será hasta la próxima.